Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal en el que hoy nos introduciremos en lo que se llama la programación monarca, o vulgarmente dicho, la creación de robots humanos. En este primer vídeo será una primera parte donde describiremos los métodos, las herramientas, la historia y los personajes que han estado practicando este tipo de control mental y las investigaciones que se han estado realizando. Y empezaremos esta diapositiva o esta primera imagen con la frase de Graham Greene, que es un escritor británico, que dice que el mejor espía es aquel que no sabe que lo es. El control mental está basado en el trauma. Para quienes están cegados por el poder, la mayor ambición sería controlar las personas a todos los niveles, físicas, mentales y emocionales, para que se conduzca como robot y cumpla órdenes al pie de la letra. Un experto en hipnosis puede asignar misiones al inconsciente de la gente, mientras que el inconsciente ejecutase tarea programada, memorizar nombres, posiciones, la parte consciente de la mente no la recordaría. De ser el agente acusado, éste negaría sinceramente su implicación, aunque se ha descubierto que la programación basada en la hipnosis no se adhiere tan profundamente como la basada en el trauma, existiendo un control mental menor y más fácil de romper. Siendo muy limitado y con pocas utilidades, se han descubierto métodos de programación mental basados en el trauma, hoy utilizados por organizaciones encubiertas con la finalidad de obtener un esclavo controlado, para así poder activarlo en cualquier momento y realizar las acciones requeridas por el controlador. Hay un método llamado programación monarca, que es una continuación del proyecto MK Ultra, programa de control mental que fue desarrollado por la CIA. Método probado tanto en militares como en civiles, extremadamente cruel, pues su finalidad es traumatizar y controlar a la víctima, combinando elementos de psicología, neurociencia y rituales ocultos, dando como resultado la creación de un robot que puede ser activado cuando se le necesite. Estos son utilizados por organizaciones vinculadas a la élite mundial que operan en ámbitos militares, de esclavitud sexual, del mundo de la farándula y entretenimiento en general. Antiguas civilizaciones como fenicios, egipcios, babilónicos, cananitas, etcétera, aprendieron de unas supuestas divinidades que practicando estas experiencias traumáticas se provocaría que la mente se proteja fragmentando dicha información. En este proceso la mente se disocia de sí misma y estos fragmentos se utilizan para formar personalidades estanques o personalidades con identidad propia y distinta a las demás. Esta patología es conocida como MPD, disturbio múltiple de personalidad, o DID, disturbio disociativo de identidad. Antecedentes. La programación mental se ha utilizado desde tiempos remotos entre los miembros de las sociedades secretas, por dos razones fundamentales. Por un lado, para evitar que los miembros generacionales de una familia se liberen saliendo sus planes de dominación a la luz pública. Y por el otro lado, para que puedan soportar los crueles rituales que, como todo grupo coercitivo, implican necesariamente la tortura y muerte de seres humanos, e incluso de niños. Es obvio que una persona que tenga que soportar estos actos y estar en contacto con esa energía negativa, le será imposible vivir y alternar con sus familiares, amigos o conocidos, como si tal cosa. En un momento a otro terminaría delatándose. Tablillas y escritos antiguos hacen alusión a este tipo de prácticas. Sin embargo, durante el siglo XX el control mental
se convirtió en ciencia, quedando este término como moderno. Se puede afirmar categóricamente que cuando niños o adolescentes toman un arma y disparan matando a discreción y sin ninguna razón aparente, se han programado con este sistema. Y lo más repetitivo es que terminan suicidándose después de cometer los actos. Joseph Mengele, un médico que trabajaba en los campos de concentración nazi, Auschwitz, fue el primero en estudiar y practicar estos métodos. Su legado es haber practicado y experimentado horripilantes experimentos con prisioneros de los campos de concentración, incluidos niños. Se le conoció con el seudónimo del Ángel de la Muerte. Gran parte de su investigación sobre el control mental se realizó en este campo. Fue confiscada por los aliados y se sigue manteniendo clasificada en la actualidad. El doctor Joseph Mengele fue el promotor del principio traumático en que se basa el proyecto Monarca o IMK Ultra de la CIA sobre los programas de control mental. Mengele, con unos 5.000 de los nazis de alto rango, se dice que fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos y América del Sur tras la Segunda Guerra Mundial, en una operación designada Paperclip. Continuaron su labor desarrollando el control mental en secreto en bases militares subterráneas de Estados Unidos. Estas se convirtieron en el hogar de miles y miles de niños estadounidenses secuestrados o arrebatados de las calles, alrededor de 1.000.000 al año, donde eran colocados en jaulas de hierro apiladas hasta el techo, como parte de la formación. Estos serían utilizados para refinar y perfeccionar las técnicas de control mental heredadas de los nazis. Los niños que sobrevivieron a la formación se transformaron en esclavos mentalmente, controlados para ser utilizados en puestos de trabajo, que costaban desde el sometimiento, esclavitud sexual, hasta los asesinatos selectivos. Los niños que eran considerados prescindibles serían asesinados intencionadamente frente a otros niños con el objeto de traumatizar al alumno seleccionado y de esa manera completar su formación. Documento desclasificado MKUltra. El proyecto MKUltra, desarrollado entre los años 50 hasta por lo menos finales de los 60, se practicó con ciudadanos estadounidenses y canadienses a modo de experimento. En la documentación desclasificada se evidencia el uso de métodos de manipulación orientados a alterar las funciones cerebrales y provocar estados mentales individuales. Se incluía la administración de drogas y sustancias químicas, privación sensorial, aislamiento y el abuso verbal y sexual. Incluyeron la administración de LSD, ácido lisérgico, en empleados de la CIA, militares, médicos, diversos agentes del gobierno, prostitutas, enfermos mentales y público en general, para así estudiar sus reacciones. Para completar el proceso se realizaban violentas descargas eléctricas, torturas físicas y mentales y abusos sexuales hasta con niños. Los experimentos se admitieron oficialmente justificando su uso hacia destinatarios enemigos del país, practicando la tortura en sus métodos de interrogatorio, aunque algunos investigadores dijeron que su principal objetivo era crear candidatos manchurianos, es decir, sujetos programados para realizar misiones encubiertas con objetivo de asesinar. Sacada a la luz en la década de los 70 y por la Comisión Rockefeller en 1975, la CIA dejó tales experimentos después de estas comisiones. Lo que realmente se hizo fue underground, ocultarlo o taparlo. Se dice que la programación Monarca es el sucesor clasificado de MKUltra. Nunca se ha admitido oficialmente la existencia de la programación Monarca. Existen investigaciones o investigadores que así lo refieren. También sobrevivientes fueron capaces de desprogramarse con la ayuda de terapeutas. Estos sujetos se han atrevido oficialmente y han dado detalles espeluznantes de sus pruebas. Estos esclavos habrían realizado operaciones sin cuestionar órdenes, sin recordar nada después. Se programan para suicidarse automáticamente en caso de ser descubiertos. Aparecen como perfectos chivos expiatorios y cabezas de turco, perfectos para realizar asesinatos de alto vuelo, prostitución, esclavitud sexual y la pornografía snuff, vídeos.
Serían también artistas, intérpretes o títeres perfectos para la industria del entretenimiento. Los programadores causarían un trauma intenso a los sujetos usando el electroshock, tortura, abuso sexual y juegos mentales. Así se les obliga a disociarse de la realidad, respuesta natural en algunas personas cuando se enfrentan con un dolor insoportable. La capacidad para disociar del sujeto es requisito fundamental. Sería más fácilmente encontrado en niños que provienen de familias con varias generaciones de abuso. La disociación mental permite crear personajes compartimentados en la psique del sujeto, y estos pueden ser programados y activados a voluntad. El éxito de la programación se basa en la capacidad de la víctima en desasociar, permitiendo la creación de nuevas personalidades. Es así como se mantiene y oculta la programación. El origen del nombre surge de la mariposa monarca. Esta mariposa comienza su vida como gusano, que representa el potencial no desarrollado, seguido del periodo de capullo, que es la programación, y luego renace como mariposa, que es el esclavo monarca, siendo estas características de la mariposa monarca aplicables al control de la mente. Métodos. La víctima superviviente es llamada esclavo por el programador. Este es percibido como maestro o dios. Alrededor del 75% son mujeres, ya que se piensa que poseen mayor tolerancia al dolor y tienden a disociar más fácilmente. Los controladores buscarían la compartimentación mental de la víctima, orientándola a la multipersonalidad. Así lograrían separar los alters mediante el trauma causando la disociación. La lista de métodos es interminable. Entre muchos podemos relatar los siguientes: abuso sexual y tortura, confinamiento en cajas, jaulas, ataúdes, etcétera, y el enterramiento a menudo con una abertura o tubo de aire de oxígeno. Sistemas de seguridad con cuerdas, cadenas, esposas, etcétera. Acciones a punto de ahogarse. Extremos de calor y frío, como la inmersión de agua helada y productos químicos ardientes. Despellejamiento. Se quita solo la capa superior de la piel. Spinning, dar vueltas. Luz cegadora. Descarga eléctrica. Ingestión forzosa de líquidos ofensivos corporales y materia tales como sangre, orina, heces, carne, etc. Colgamiento de la víctima en postura dolorosa y boca abajo. Hambre y sed. Privación del sueño. Compresión corporal con pesas y aparatos. Privación sensorial. Medicamentos para crear ilusiones, confusión y amnesia. A menudo se administra por inyección o por vía intravenosa. Ingestión por vía intravenosa o productos químicos tóxicos para crear el dolor o la enfermedad, incluidos agentes de quimioterapia. Miembros desplazados. Aplicación de serpientes, arañas, gusanos, ratas y otros animales para producir miedo y asco. Experiencia cercana a la muerte, comúnmente asfixia por atragantamiento o ahogamiento, con reanimación inmediata. Obligados a realizar o ser testigos de abuso, tortura y el sacrificio de personas y animales, por lo general con cuchillo. Participación forzada en pornografía y prostitución. Violación con intención de embarazo. El feto abortado es usado entonces para ritual satánico y el bebé se toma para sacrificio o esclavitud. El abuso espiritual para causar a las víctimas sentirse poseídas, acosadas y controladas internamente por espíritus o demonios. Profanación de las creencias judeocristianas y las formas de culto. Dedicación a Satán y a otros dioses. El abuso y la ilusión de convencer a las víctimas de que Dios es malvado o convencer a un niño de que Dios lo ha violado. Cirugía para la tortura, experimentación o hacer percibir que la víctima tenga bombas físicas, espirituales o implantes. Daño o amenaza de daño a la familia, amigos, seres queridos, mascotas u otras víctimas para forzar el cumplimiento. El uso de la ilusión y la realidad virtual para confundir y crear divulgaciones no creíbles.
La base para el éxito de la programación estaría basado en que las partes de la personalidad llamadas alter no se conozcan entre sí. Las paredes de la amnesia, que son construidas a base de traumas, forman un escudo protector secreto que protege a los abusadores de ser descubiertos y evitar que las personalidades frontales que sostienen el cuerpo la mayor parte del tiempo lleguen a saber eh, cómo su sistema de alter está siendo usado. El escudo protector secreto permite a los miembros de culto vivir y trabajar con otras personas y permanecer totalmente inadvertidos. Los alters frontales pueden ser maravillosos ciudadanos y su alter profundo puede ser el peor monstruo maligno imaginable, el efecto Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todo tiene que estar bajo el secreto de la agencia de inteligencia o el grupo oculto que está controlado o controla al esclavo. La tasa de éxito es muy alta, pero cuando falla, los fallos son descartados por la muerte, asesinato. Cada trauma y la tortura tienen un propósito, que es la experimentación y la investigación, que se basa en averiguar qué se puede o no se puede hacer. Se crean gráficos para mostrar cuánta tortura puede soportar un cuerpo sin morir. La creación de personalidades múltiples. Si ponemos como ejemplo a un niño menor de 5 años, sabiendo que tanto el ego y su identidad no están todavía solidificadas y que carece de normas morales para la visión de la realidad de un adulto, concluiremos que mediante los traumas y su estructuración, con un niño pequeño se puede crear un ser humano con multipersonalidad y que muchas de ellas ni tan siquiera sepan la existencia de las demás personalidades. Cuanto más fuerte es el trauma, más fuertes son las paredes que se crean. Estas paredes de amnesia son las que permiten la creación de personalidades múltiples. Un after es una parte disociada del cerebro desarrollada por el programador para darle una identidad, una historia y un lugar o ocupación en la mente del sujeto, y así de esa manera crear una personalidad completa. De esta manera se logra también disociar del dolor, miedo y recuerdo de la tortura. Estos son llamados fragmentos. Si se siente enfadado, triste o con miedo, es que ha entrado en contacto con estos fragmentos que parecerían emociones propias de su personalidad. Un ejemplo sería una persona disociada que se sentiría mal al entrar en una habitación donde fue abusada y no sabrá el motivo de por qué se siente así. Si un alter se acerca a un recuerdo automático causado por un programador y sintiese rabia hacia él o a la familia, el programador lo redirecciona su rabia hacia otro sujeto. Un conjunto de miles de alteres o fragmentos formarían un sistema o un mundo interno de la persona. La variación del futuro cargo de la persona dependería del formato del sistema. Los alteres están agrupados en clústeres. Estos clústeres, llamados ciudades o mundos, serían lo más importante de la programación. Herramientas usuales de los entrenadores. El primer elemento es la sala de programación. Generalmente sería una habitación de color neutro con paredes pintadas de gris, soso o beige. Puede estar pintada de varios colores también para codificar el color. Situada en salas secretas bajo tierra o trasteros en la parte baja o grandes residencias privadas. El acceso sería por la puerta principal y a través de una entrada oculta. Pueden existir salas de programación en el exterior, en tiendas de campaña encubiertas, sobre todo cuando se realizan ejercicios militares. Existe una regla común. Debe haber mínimo 2 programadores, trabajando por persona. Así se evita que el programador sea demasiado severo o permisivo o que desarrolle una relación muy estrecha con el sujeto. El control del otro programador evita que esto ocurra. Los más jóvenes suelen trabajar con los más veteranos y expertos. El senior enseña al joven que realiza la mayor parte del trabajo.
Si el joven fracasa o se echa atrás, el veterano terminaría la tarea. Los jefes enseñarán y también trabajarán con los líderes del consejo y los jerarcas. Hay obligación de reunirse o de hacer reuniones de refuerzo de la programación, incluidos los líderes más importantes. Se utilizan los electroencefalogramas para la programación de ondas cerebrales y así verificar que la parte alterada se presenta cuando se le llama. También se usan para verificar si hay trance profundo antes de una programación profunda. Los programadores se forman para interpretar estas señales. El segundo elemento es la mesa de programación. Suele estar cubierta de plástico o de material lavable. Hay amarres para los brazos, piernas y cuello. Luego tenemos la silla. Tiene descanso para los brazos, amarres para cuando la persona a programar esté sentada. Tenemos también las herramientas de SOC. Tienen modelos que dependen de varios factores. Normalmente tienen cables con electrodos conectados con velcro, goma o almohadillas de gel, estos últimos para las partes más grandes del cuerpo, como pecho, brazos y piernas. También existen electrodos finos para utilizarlos acoplados cerca de los ojos o de los genitales. Todos están conectados a una caja de SOC, con un potenciómetro que gradúa la electricidad y frecuencia, y también los intervalos entre los SOC eléctricos. Las drogas. Disponen de opiáceos, barbitúricos, hipnóticos, sedantes, agentes anestésicos, drogas resucitativas, antídotos, con índice y etiqueta clara. Los experimentales no son solo conocidos por el nombre o el código. Los equipos de reanimación cardiopulmonar son para los casos en que la persona sufra una reacción adversa a la droga o a la programación. Sucede a veces que el alterado de un niño puede salir sin advertencia durante una secuencia de programación y en este caso se somete a una sobredosis con drogas que están diseñadas para adultos. Se le administraría un antídoto para resucitarlo como si fuera el niño real. Los programadores castigarían severamente a los alterados de los niños para que aprendan a salir solo cuando son llamados. Acoples para la cabeza de realidad virtual. Actualmente con frecuencia se producen secuencias de programación que utilizan imágenes holográficas y realidad virtual, con programas de asesinato en los que la persona mata a otro ser humano, resultando muy realista. Los equipos de bodybuilding utilizados en entrenamiento militar sirven para aumentar la masa muscular y mejorar el estado del cuerpo. Otras herramientas serían instrumentos de acero usados para insertarlos en los orificios y causar dolor, máquinas de estiramiento usadas como castigo, estira a la persona sin romper sus huesos, es extremadamente dolorosa, rejillas y proyectores del programador usados para proyectar rejillas en el techo o en la pared, proyectores de películas, aunque los nuevos discos de realidad virtual los están reemplazando. Estos recogen datos y los analizan, mantienen un panel de datos sobre la persona en el ordenador. Revistas del programador contienen copias indexadas sobre el sujeto, incluyendo las claves de los alterados, códigos de mando, etc. Objetos variados usados para confortar al sujeto después de la programación, desde muñecos o un dulce para los alterados de niños o aceite de masaje, toallas agradables o bebidas. El programador se une a y reconforta a la persona sobre la que trabaja. Esta es la parte más importante del proceso de entrenamiento, pues es cuando el entrenador explica con calma lo bien que la persona lo ha hecho y lo orgulloso que se siente de ella. En próximas fechas publicaremos el siguiente vídeo sobre la creación de robots humanos, que se titulará Programación Monarca parte 2 y será un interesante relato de todos los casos o los más famosos casos de control mental de tipo Monarca que han sido denunciados públicamente y seguidamente las conclusiones de este trabajo. Muchas gracias por vuestra audiencia, no se olviden de dar me gusta para seguir publicando vídeos y gracias nuevamente y un saludo. Adiós.